Bienvenidos a una nueva presentación de la Cátedra de Construcciones Metálicas y de Madera. En esta ocasión vamos a comenzar con el módulo 5, correspondiente a uniones abulonadas. Ustedes ahí en la figura, en la fotografía, están observando una unión entre una columna y una viga principal y vigas secundarias con un solado de steel deck, de chapa conformada en frío para recibir seguramente una losa de hormigón. Se observa el diseño de una unión abulonada en conjunto con algunas otras uniones que se realizan en la columna. Si ustedes notarán que la unión representa unos empalmes para poder transferir los esfuerzos. Esta unión seguramente hay que realizarla previamente en taller, para lo cual hay que presentar la chapa de empalme y los mismos perfiles, agujerearlo y que coincidan en posición, dimensiones y demás condiciones, para lo cual hay toda una tarea previa en el taller que realizar. Posteriormente en obra, obviamente, se produce la ejecución efectiva de la unión, pero toda la tarea preliminar que hay que hacer en el taller tal vez es más importante para que en obra tener el menor tiempo posible, porque en situación de obra estamos en condiciones de riesgo, en los cuales participan grúas, participan distintos elementos, y lo que se trata de que toda esta unión prefabricada esté resuelta previamente, y lo único que tener que hacer en circunstancias de hacerla operativa es colocar los bulones y proceder a su apriete, disponiendo rápidamente de las maquinarias de izaje, que generalmente son costosas, para para disminuir los tiempos de ejecución de esta tarea. Por lo tanto, siempre se considera que las uniones abulonadas tienen estas dos etapas: una etapa de taller previa, que es la más importante y la más, tal vez, la que más lleva tiempo, y una etapa de resolución más rápida pero efectiva, y que da solución y respuesta a este tipo de realización. Pero de todos modos, las uniones en las estructuras metálicas hay que confeccionarlas, y ustedes ven en esta diapositiva de nuevo que no solamente hay uniones abulonadas, sino que también se complementan con algunas suerte de uniones soldadas, con rigidizadores y demás elementos, que lo vamos a ver en el módulo 6, cuando veamos uniones soldadas. Pero en principio, bueno, veamos cómo se verifican, cómo se calculan, cuáles son las condiciones en las cuales se realizan este tipo de tareas. Les presento aquí el contenido de lo que vamos a ver en este módulo 5. En principio, los primeros 6 puntos tienen que ver con el funcionamiento de los pernos, digamos, el funcionamiento del perno en forma individual. Y ahí vamos a estudiar básicamente dos funciones: los pernos sometidos a tracción y los pernos sometidos a corte. Del contenido del 1 al 6 vamos a hacer un primer trabajo, el primer PowerPoint, la parte 1 de este módulo 5, y el 7 y el 8 lo vamos a dejar para la parte 2, porque de alguna forma nos va a llevar mucho tiempo de resolución, y por lo tanto lo estamos dividiendo. Vuelvo a repetir, en el primer caso del contenido del 1 al 6 vamos a estar viendo básicamente cómo es el funcionamiento individual de los pernos, cuánto es lo que resisten los pernos, básicamente en estas dos condiciones, como tipo aplastamiento o como bulones tipo fricción, y vamos a verificar cuáles son sus capacidades resistentes. En la otra parte, la parte 2, digamos, de este contenido, y los capítulos 7 y 8 se refieren básicamente al comportamiento de las uniones, o sea,
del conjunto de pernos para las diferentes condiciones de solicitación y de respuesta a cómo el plano de la Unión se presenta respecto a la solicitación. Y tenemos todas estas variedades de resolución. En ese sentido, el punto 7 y el 8 conformarán entonces la parte 2 de esta presentación del módulo 5. Acá presento la bibliografía o las referencias de las que el módulo 5 puede extender su aplicación e incluso de las que yo hago referencia en alguna buena parte de estos comentarios, de estas PowerPoint. En principio, el manual de proyecto de estructura de acero del SIDOR, el capítulo 8 y capítulo 9, bueno, tiene alguna cantidad de situaciones y de ejemplos en los cuales es interesante el trabajo. Después, el Bresler. El Bresler es un libro histórico de estructuras metálicas que tiene el capítulo de uniones abullonadas como también interesante. La guía de criterio para tornillos de la ISC, es decir, especificaciones específicas de tornillos norteamericanos. La norma básica de estructuras de acero española. La especificación de tornillos, la 325 y A490. Las guías de diseño 4, 16 y 17 de la ISC para, en general, para placas extremas, para uniones rígidas, básicamente. Y bulones de alta resistencia. El programa ILAFA, en la parte de conexiones, preparado por el profesor de la Universidad Autónoma de México, Rodríguez. Y finalmente los capítulos y comentarios de la norma ISC 360 del año 10, pero básicamente también el año 16 no ha cambiado prácticamente nada. El capítulo J, decía, es la norma básica sobre los cuales vamos a trabajar. Nosotros hemos cambiado, obviamente, desde todos los comentarios que hicimos sobre miembros estructurales en base a la norma 360 del 16, y bueno, continuamos con esta misma especificación para las uniones tanto abulonadas como soldadas. En las figuras que ustedes se presentan abajo, un poco se visualizan los tipos principales de uniones. A la izquierda tenemos, y en el centro tenemos una unión del tipo flexible, es decir, uniones que transmiten exclusivamente corte o que no transmiten momento y permiten el giro. Y están constituidas básicamente por un ángulo dispuesto en el alma del perfil, lo que hace imposible transferir los momentos que pueden transferir estas vigas. La cupla de momentos viaja, en general los esfuerzos de momentos viajan por las alas de los perfiles y al estar cortados en los extremos no pueden transferir básicamente momentos. Entonces este diseño es propio de una unión flexible en donde se transfiere únicamente los esfuerzos de corte. Lo mismo que este caso, acá está cortada la transferencia de carga axial, tanto en la parte inferior como en la superior, no se pueden transferir esfuerzos, solamente se pueden transferir a través del alma y por lo tanto lo único que se puede transferir básicamente son los esfuerzos de corte. En caso contrario, es este caso de la chapa extrema, lo que se conoce como conexión con placa extrema. La placa extrema es rematar la viga, esta viga, en la acometida de la columna con una chapa, que ustedes la visualizan acá. Esta chapa, que tiene un tamaño de espesor a veces un poquito más grande que el ala del perfil, para tener rigidez, lo que hace es transferir los esfuerzos a la columna. Los esfuerzos básicamente de flexión. Los esfuerzos de flexión viajan con una cupla, repito, que están dadas por las alas inferior y las alas superior. Esa cupla, la parte traccionada de esa cupla es la que hay que transferir las cargas a través de uniones, como estos 4 bulones dispuestos
centradamente respecto a la resultante de la tracción para transferir ese esfuerzo. La otra parte, la parte sometida a compresión, la transferencia no se da por los bulones, sino que se da por aplastamiento entre las placas, para lo cual se tienen que disponer rigidizadores para transferir con mejor disposición las líneas de fuerza. Pero no se da, en la compresión no se da a través de los bulones, sino que se da a través de las placas. Se disponen de forma simétrica, porque muchas veces lo que ocurre con las solicitaciones debidas a la acción del viento y la acción del sismo pueden cambiar de signo, y al cambiar de signo lo que era la tracción arriba puede pasar abajo y viceversa, y entonces las uniones son simétricas, es decir, poder transferir tracciones tanto en la parte superior como en la inferior. ¿Cuáles son los objetivos en los cuales tenemos que aplicar a los diseños en uniones? Bueno, acá están señalados básicamente las necesidades a cubrir en el diseño. En principio tiene que ser resistente la unión. La pregunta inmediata que si uno se formula, ¿resistente a qué? En principio hay dos posibles determinaciones de resistencia. Una, la propia de la solicitación que le corresponde a la estructura en el punto donde estamos haciendo la unión. La solicitación hay que cubrirla, obviamente. La unión tiene que cubrir esta solicitación y obviamente tener el margen de seguridad que corresponda. Pero a veces también, además de eso, puede existir la necesidad de restablecer la resistencia de la sección, que muchas veces es mucho más que la solicitación, porque en general uno dispone la ejecución de las uniones en lugares donde las solicitaciones son relativamente reducidas, donde no se presentan al menos los máximos de la solicitación. Pero muchas veces también hay que cumplir algunas condiciones impuestas en la estructura, sobre todo cuando en los programas de cálculo uno supone que la inercia de la viga o la inercia de la columna es constante. Y entonces no podemos hacer de alguna forma disminuciones de la sección transversal en correspondencia con las uniones. Entonces acá hay una doble cuestión a tener en consideración para cómo se determina la resistencia, o la solicitación o la capacidad de la resistencia de la sección. Muchas veces lo que se hace es que la primera cuestión, la solicitación, obviamente hay que cubrirla, y respecto a la resistencia de la sección, por lo menos hay que cubrir un porcentaje mínimo respecto a esta condición. Esto es lo que se hace en columnas, el 50% como mínimo de la resistencia de la sección hay que cubrirlo, y obviamente hay que cubrir la solicitación al 100%. La segunda cuestión a analizar es que la unión tiene que ser dúctil. Y esto ya hemos visto en el módulo 2, en propiedades del acero, cuáles son las cuestiones relativas a la fragilidad de la estructura. La ductilidad, ¿por qué aparece acá? Bueno, porque se hacen una cantidad de agujeros, se hacen cambios de direcciones, se hacen empalmes, en los cuales puede aparecer esta figura de tensiones, concentración de tensiones, o cambio de las direcciones de los esfuerzos, en los cuales pueda peligrar esta ductilidad. Y esto, bueno, hay que verlo en cuanto a los diseños, hay que cubrirlo en los diseños, en hacer de alguna forma transiciones adecuadas y no generar entallas. Bueno, determinados tipos de materiales, tratar de evitarlos cuando son de una dureza importante, y realizar los agujeros con determinadas herramientas, de modo de no generar más concentraciones de tensiones que las que corresponden. Una tercera cuestión tiene que ver diseño correspondiente con la hipótesis del análisis de cálculo. Esto es obvio, el diseño de una estructura tiene que ser correspondiente con lo que se previó en el cálculo. Si yo propuse que es una unión rígida, después la unión tiene que ser correspondiente. Y si yo propuse que la unión es flexible, bueno, lo mismo, tiene que ser un diseño apropiado con esta cuestión. Esto casi obvio, muchas veces nos hemos encontrado que no se respeta,
y son cuestiones de fácil resolución. La cuarta cuestión tiene que ver con lo que se conoce como conducta predecible. Uno trata de diseñar las uniones sabiendo que haciendo fáciles interpretaciones respecto al funcionamiento, lo puede resolver cómo está funcionando esa unión. Observemos, por ejemplo, el caso de este empalme de columna que ustedes ven acá abajo a la izquierda en esta figura. Se trata de una columna realmente importante, constituida por un perfil doble T, un perfil IPB, vamos a suponer, que está empalmado tanto en las alas como en el alma a través de estas chapas de empalme y tiene una cantidad de sujetadores importante respecto a esta unión que está cortada acá, y obviamente estas chapas sirven y hacen la vez de los empalmes. Uno puede suponer que vamos a suponer que esta columna toma una carga de compresión, y uno puede presuponer que esta carga de compresión viene viajando antes del empalme con una carga resultante P, en la cual podemos decomponerla en tres partes: una carga en el ala, una carga en el alma y una carga en este otro ala, en forma proporcional a sus secciones respectivas. Es decir, que la carga del ala será proporcional a la carga con relación al área respectiva respecto al área total. La proporción de cada elemento tomará justamente proporcionalmente al esfuerzo. En ese sentido, si analizamos una de ellas, por ejemplo la del alma, vamos a tener una carga aplicada en este elemento. Esa carga la va a tener que soportar esta chapa de empalme, y esta chapa de empalme a través del conjunto de bulones dispuestos simétricamente. Si esa resultante de la carga en el alma pasa por la resultante del centro de gravedad de este conjunto de las uniones, se puede suponer que la carga es centrada. Si la carga es centrada, la deformación que se produce axial en esta placa es proporcional en cada uno de estos bulones. Si los bulones son de la misma calidad y tienen la misma sección, uno puede suponer que los bulones toman la misma carga respecto a la carga total. Entonces puede dimensionar o puede predimensionar lo que sería la carga a tomar por cada bulón, y con eso hacer una suerte de rápida verificación estructural para cada una de estas tres empalmes. Esto que llamamos conducta predecible es fácilmente demostrable a partir de estas determinaciones. Lo impropio sería, por ejemplo, colocar diámetros distintos, calidades distintas, de modo de no poder tener un criterio en el cual poder ajustar la condición en la cual estamos trabajando. Y esto es lo que se llama conducta predecible. Conducta predecible finalmente es que con algunas fáciles interpretaciones podemos suponer cómo está trabajando nuestro empalme. Y bueno, esto es lo que se trata de ejecutar con los mismos diámetros de los bulones, con las mismas separaciones, tratando de que los centros de gravedad de las uniones coincidan con los centros de gravedad de las acciones, es decir, tener facilidades para hacer un razonamiento simple respecto a cómo trabaja la unión. Finalmente, como último punto, pero no menos importante, es la fácil fabricación y montaje. Las uniones son una parte muy importante en las estructuras metálicas con relación a los costos de su ejecución respecto a la manufactura que hay que hacer sobre esto. Y por lo tanto, una facilidad de fabricación y de su respectivo montaje influye mucho en las decisiones de hacerla con uno u otro material o con determinada forma de ejecución. Por lo tanto, la necesidad de que sea una unión fácil y que en el montaje se pueda realizar en forma concreta, y que agregaría alguna cuestión respecto al mantenimiento
que puede ser de alguna forma facilitado para su verificación, son las condiciones imprescindibles también que tienen que fijarse como los objetivos para el diseño de las uniones. Vamos aquí ahora a analizar las ventajas y las desventajas de las uniones con pernos, básicamente respecto a otro tipo de posibilidades de unión, como son las uniones soldadas. En principio, la ventaja, una rapidez en el atornillado y menor tiempo de ejecución en obra. En obra esto es rápido, es cierto, porque lo único que hay que hacer es hacer coincidir los bulones, atravesarlo y colocarlo. Es una operación relativamente rápida, porque acá hay que pensar que, bueno, hay cantidad de equipos a la espera, grúas, en el momento que uno está montando la estructura, y entonces tiene que estar todo de alguna forma organizado y prearmado para que nos dé garantías de que se realiza con rapidez y con seguridad y con efectividad y con calidad esta unión. En este sentido, justamente las desventajas es tener un mayor trabajo en taller. Este mayor trabajo en taller conlleva que podamos finalmente, en el momento de hacer el montaje, tener esta rapidez. Si no hay un trabajo en taller, si no hay una manufactura bien organizada en taller y se manda la estructura a obra sin esta precaución, obviamente después tenemos los problemas acá en la obra. La segunda cuestión dice, no se requiere mano de obra especializada. Y es cierto, no requiere la ejecución de las uniones aulonadas, no es necesaria como la soldada. La soldada requiere algún grado de preparación de los operarios un poquito más intensa, pero en la parte de uniones aulonadas no requiere una mano de obra especializada. La inspección visual es sencilla y económica, las piezas son reconocidas porque ya vienen, vamos a ver, vienen las marcas y los tipos de tornillos ya vienen especificados. En cuanto a calidad, tenemos esto para la inspección, es relativamente sencillo. La facilidad para sustituir piezas dañadas es un hecho, se pueden cambiar los bulones, esto no hay ningún problema, y tiene una mayor calidad en obra porque de alguna forma tenemos una seguridad, teniendo claro todo esto, que se puede ejecutar la transferencia de carga con una seguridad. Las desventajas, marcaba, hay un trabajo en taller en preparar los empalmes, en preparar la posición de los agujeros, de taladrar, de mecanizar una cantidad de piezas importantes. Y esto requiere planos de taller y de montaje ejecutados al milímetro, ¿no? Con bastante precisión, bueno, y tiene toda una suerte de trabajo preparatorio y de ejecución en taller muy importante. Y obviamente los empalmes generan un mayor peso en la estructura, adicionan un peso a la estructura de las barras. A veces son chapas de empalme, a veces son chapas extremas, a veces son chapas auxiliares, pero finalmente redunda en mayor peso en la estructura. Finalmente, aquí abajo en la fotografía podemos apreciar las distintas alternativas que tenemos de pernos metálicos, organizados un poco en función de la calidad, de izquierda a derecha. En la parte izquierda tenemos un remache, que prácticamente ya no se usan más. Los remaches eran piezas antiguas que se fabricaban bueno, hace mucho tiempo. Y bueno, ustedes ven que tiene una cabeza preparada, y la otra hay que constituirla, hay que materializarla de alguna forma golpeando esta cabeza, para lo cual la longitud del perno tiene que ser un poco más larga para que tengamos el material para constituir la cabeza. Estos remaches se colocaban en caliente, es decir, hay que calentar con alguna canastilla, con una estufa que había que llevar a obra, en las cuales se llevaba estas piezas a temperaturas de 500, 600, 700 grados, y a partir de ahí se golpeaba y se conformaba esta segunda cabeza. Bueno, estos prácticamente se dejaron de usar porque obviamente para hacer este remachado
en los rublones estos, la calidad del acero tendría que ser relativamente baja, es decir, acero poco aliados, aceros blandos, y obviamente la transferencia de carga o por las tensiones del acero eran bajas y por lo tanto la capacidad de carga, de transferencia de carga de estas piezas era bastante menor. Siguiendo, este es un tornillo común, puede ser galvanizado o no, y cabeza hexagonal, todos los tornillos son cabeza hexagonal, son calidades relativamente estándar. A este se lo reconoce como A307, ya lo vamos a ver, A307, viene sin identificar la cabeza es hexagonal, tiene, como en todos los casos, los tornillos se designan a través de su diámetro nominal o diámetro del vástago, que es esta dimensión, diámetro nominal, y una longitud de espiga o de vástago. Diámetro, longitud y calidad nos da la designación de cada elemento estructural. Un poquito más a la derecha ya tenemos los bulones de alta resistencia. Este es de una calidad A325, una calidad intermedia, y este otro es una buena calidad, A490, que es un bulón de alta resistencia, que ahora vamos a ver inmediatamente. Entonces están dispuestos en esta fotografía en orden a las distintas calidades. Las matricerías de estos pueden ser en serie de pulgadas o en series milimétricas. Las dos se proveen en nuestro país, las dos están un poco en pugna, las dos matricerías están en pugna y se pueden conseguir tanto unas como otras. También se pueden conseguir galvanizados o pavonados como están acá en esta situación. Fíjense que en el caso de los bulones de alta resistencia vienen en su cabeza impresos con este sello de calidad. Y los tornillos comunes, bueno, obviamente no requieren ese tipo de condición. En esta filmina avanzamos un poquito más sobre cómo son los bulones. En principio, la clasificación según las calidades, de nuevo, los remaches, y acá están las normas, ASTM A502 o G1 y G2, recuerdo la norma DIN, los tornillos comunes, la norma española, o los tornillos calibrados, los A307, 4D o 5D según la norma DIN, o los tornillos calibrados según la norma española. Esos son aceros de bajo carbono o aceros al carbono, mientras que los remaches son aceros dúctiles, por eso tenían baja resistencia. Después estos tienen un poquito una resistencia superior, y los tornillos de alta resistencia, grupo A o B, que son A325 o A490, la norma ASTM, o 8G y 10K en la norma DIN, son aceros al carbono o aceros aliados. Todos estos responden a esta suerte de respuesta, tensión, deformación. Fíjense, el A307 es un acero más dúctil, un tornillo común, este es un tornillo común, A307, el A325 es una calidad intermedia y el A490 es un bulón de alta resistencia. Esta es la capacidad resistente, esta es la capacidad de deformación. Esto es un ensayo para un bulón de 7 octavos con una longitud de apriete de 92 milímetros. Se lleva el ensayo y la respuesta, tensión, deformación es esto. En esta otra gráfico podemos observar las distintas dimensiones del tornillo. En principio, repito, el diámetro del vástago y la longitud del perno es lo que marcan la designación, y la calidad es lo que marca la designación. Después está la cabeza, las arandelas, las tuercas y las longitudes roscadas y no roscadas, la longitud del cuerpo sin roscar en este sector. Y una longitud que es la de agarre, la longitud de agarre que es la longitud útil de agarre de las piezas, que tiene que ser tal que permita colocar la tuerca y dejar algunos hilos adicionales para la longitud de rosca. Acá les incluí un poco para la información de ustedes, simplemente, no es
cómo es las distintas condiciones que el fabricante debe garantizar en la provisión de estas bulones. Ustedes tienen acá en la parte superior las distintas calidades, por ejemplo el 5D, el 6D, 8G y 10K, y acá tienen las cuestiones de calidades a cumplir: resistencia a tracción, dureza, límite de fluencia, resistencia bajo carga oblicua, resiliencia, bueno, defectos superficiales, etc. Y acá tienen las condiciones mínimas básicas de cumplimiento del fabricante. Así como vimos cuestiones de tipo de calidad, también hay cuestiones relativas a la geometría de los pernos. Y también en la norma DIN les puse a modo de ejemplo los bulones, cómo se van clasificando y cuál es la matricería que tiene que cumplir el fabricante en las distintas condiciones. Ustedes tienen acá para los distintos diámetros milimétricos, la norma DIN, les recuerdo, es milimétrica, que se expresan acá en esta tabla superior: 10, 12, 14, 16 milímetros, las distintas dimensiones geométricas que tiene que satisfacer el perno. Les recuerdo, acá ustedes tienen la designación, por ejemplo, de este roblón: 16 por 30, 16 tiene que ver con el diámetro nominal, 30 es la longitud y después viene la calidad. Bueno, otra vez, otra tabla que condensa un poquito lo que habíamos observado respecto a tornillos. La anterior era para remaches, esta para tornillos. Acá observamos las características para los milimétricos 10, 12, 16, es decir, el diámetro de 10 milímetros, 12, 16 y así sucesivamente, y las distintas longitudes. Digamos, uno supone que todas estas cantidades que se ponen acá son los tornillos que se fabrican. En rigor se fabrican mucho menos que esto, no hay tanta variedad de todos estos productos, solamente hay algunos pocos para cada, creo que hay 2 o 3 longitudes exclusivamente para cada diámetro, ¿no? No hay tanta variedad, al menos en nuestro país. No sé si en Alemania podría ser que exista. Y también la misma designación: el milimétrico 20 por 100, que es la longitud, y la calidad, en este caso 4D. Algo parecido, pero respecto a las normas norteamericanas. Ustedes vean acá las ASTM, acá están las normas: el A325, el A490, y esta es la A307, que se corresponden con las normas SAE. Las normas SAE básicamente son para las automotrices, que se denominan según el grado: grado 2, grado 5 y grado 8. El grado 5 es compatible con la A325 ASTM. Y entonces fijan las distintas calidades que tienen que garantizar los fabricantes para los distintos tipos de calidad de tornillo. Vamos ahora a ver el tema de clasificación de las uniones empernadas. En principio, la que ya habíamos conocido, la de la clasificación según la rigidez de la conexión. En flexible, como esta que ustedes están viendo acá, esta es una unión flexible, transmite exclusivamente esfuerzo de corte, permite el giro, no transmite momento, y la transferencia se hace a través del alma con una chapa soldada o con un ángulo soldado. Las uniones semirrígidas, que es una unión intermedia, como podría ser esta, en la cual hay una cantidad más importante en línea de bulones y puede transmitir algo de momento. Y las uniones rígidas, como esta, en las que efectivamente se produce la transferencia de momentos, que es esta suerte de esfuerzos que vienen viajando por la sala de los perfiles y que se pueden transferir enteramente este par que transmite, el par de empotramiento que transmite a la columna esta viga. Entonces, esta primera clasificación según la rigidez de la conexión. Una segunda clasificación según los ángulos auxiliares, según los elementos auxiliares, perdón, que pueden ser ángulos, en este caso son ángulos, pueden ser placas de asiento, ángulos de asientos, perfiles T, chapas de extremas, chapas de empalme. Esta es una segunda clasificación.
Otra forma de clasificar es según los esfuerzos que se transmiten. En particular, bueno, habíamos visto los que transmiten esfuerzos de corte. Son las vigas simplemente apoyadas, las uniones flexibles. O las que transmiten corte y momento. Son las vigas empotradas, las uniones rígidas o semirrígidas. O las que de los extremos de barras reticuladas que transmiten tracción y compresión. Esto es según los esfuerzos que transmiten. Otra clasificación puede ser según el lugar de instalación, que sea en taller, que se instale en taller la unión o que se instale en obra. Y otra, la más importante, tal vez la más conceptualmente en la que vamos a trabajar, es según el mecanismo de resistencia que tengan los medios de unión. Y acá hay dos comportamientos. Un comportamiento tipo aplastamiento, que la norma lo define como apriete ajustado, y otro comportamiento como tipo fricción, que la norma lo define como deslizamiento crítico. Estas dos son las que vamos a ver más adelante, las vamos a ver a cada una de ellas en forma separada y vamos a diferenciar cada caso. Bueno, completa la filmina una suerte de dibujos respecto a diseños, como se pueden hacer apoyos en vigas secundarias respecto a las vigas principales. Está la transferencia a través del alma en vigas flexibles, de unas vigas secundarias a vigas principales, transferencias a través de un apoyo con asiento del tipo ángulo para una chapa columna en unión flexible en viga columna y un apoyo exclusivo respecto a un extremo y cómo puede realizarse la transferencia a través de este asiento de viga columna. En esta filmina observamos claramente cómo es el funcionamiento de los pernos de acuerdo al tipo de carga que soportan. Estudiamos esta ménsula. Fíjense, ustedes tienen una columna, una ménsula y un riel conformado por este perfil doble T, en el cual la carga externa de este sistema está hasta acá, es una carga vertical, gravitacional, digamos, P. Esto solicita a este perfil, que acá se ve en la vista frontal, y estaría aplicada acá, solicita al perfil, y este perfil a su vez carga la ménsula, generando una especie de flexión en la ménsula, y el comportamiento de esta unión entre la ménsula y la columna tiene una flexión debido a esta acción de P aplicada en este plano. Entonces, acá hay un conjunto de sujetadores denominados por letras. Hay un conjunto A, que estos son estas dos bulones que acá se ven en este sentido. En rigor son 2 por 2, son 4 bulones que están dispuestos de esta manera, con el eje del tornillo en posición vertical. Después hay otro conjunto de tornillos que son los B, que son estos 3 tornillos que están acá, que en vista frontal se ven con estas eje del tornillo está horizontal. Son estos 3 tornillos. Después hay un conjunto de tornillos que transfieren la carga a la columna, que están constituidos por estos C. Hay otros D que se continúan. Acá faltaría algún otro D, pero se tocaría ahí. Pero bueno, para ilustrar esto, imaginemos que acá hubiera otro bulón del tipo D. Y después están estos conjuntos de bulones del tipo E. Veamos entonces cómo trabajan cada uno de estos tornillos para esta carga P externa. Bien, la carga externa P solicita a las conexiones, al conjunto de tornillos, a las conexiones tipo A, de manera de tracción. ¿Por qué? Porque la carga P tiene la misma dirección del eje del tornillo. La carga P es vertical, el eje de los tornillos A también es vertical, están en la misma dirección y por lo tanto la solicitación está en la misma dirección del tornillo y por lo tanto lo solicita a tracción.
En este caso, estos 4 tornillos toman la carga P a tracción. El segundo donde esté dispuesta la carga P será el valor de la intensidad de cada uno de estos tornillos. Esto está claro, los pernos tipo A toman tracción. Las conexiones tipo B, que son estas tres, este eje horizontal, está sometido a corte. ¿Por qué? Porque la carga P es perpendicular al eje del tornillo. El eje del tornillo es horizontal, la carga P es vertical, somete a corte al tornillo. Y acá hay dos planos de corte. Si ustedes visualizan el tornillo acá, hay dos planos de corte. Uno a la izquierda de esta chapa y otro a la derecha de esta chapa ménsula, porque hay dos ángulos dispuestos acá. Esto se conoce como corte doble, por eso acá hay corte doble. Puede haber corte simple, de hecho en este caso no hay, ahora lo vamos a ver. Pero este caso es de corte doble. Los tornillos B entonces están sometidos a corte. Los tornillos tipo C, que son estos que están en este plano, en la parte superior, tornillos tipo C, ¿qué solicitación tienen? Si uno traslada esta carga P a este plano, tiene que trasladar la P más un par. La carga P produce un esfuerzo de corte en los tornillos, porque la carga P es vertical, los tornillos son eje horizontal y es perpendicular y produce corte. Pero el momento, es decir, debido a la traslación hay un momento que vale P por la excentricidad, el momento produce solicitaciones de tracción y variables. El extremo, el tornillo extremo tiene la solicitación máxima y después va disminuyendo hasta lo que sería el eje neutro, y después hay una zona de compresión en este sector inferior. Pero volvamos, los tornillos C entonces están solicitados a tracción variable, la máxima es el más alejado y después va disminuyendo, más corte, en este caso corte simple, porque hay un solo plano de corte. Los tornillos tipo D, si estuviera ubicados los tipos de tornillos acá, ¿a qué están solicitados? Bueno, están solicitados exclusivamente a corte, corte simple. ¿Por qué? Porque el tornillo no toma solicitaciones de compresión. Lo que se comprimen son las chapas. Entre las chapas se comprimen. Lo que faltaría en este dibujo poner es un atiesador acá, el rigidizador de chapa, pero bueno, eso es otra historia. Lo veremos en su oportunidad, pero digamos no hace la cuestión. Los tornillos, esta zona, la compresión se transfiere a través de las placas, porque las placas tienen obviamente un área mucho mayor que la del tornillo y entonces se transfieren a partir de esas condiciones. Y los tornillos tipo E, finalmente, ¿qué es la carga que toman? ¿Qué carga toma el tornillo tipo E? Bueno, en rigor no hay una carga definida. ¿Qué es lo que está produciendo los tornillos tipo E? Los tornillos tipo E constituyen una unión para generar una mayor inercia en la ménsula, en la parte inferior de la ménsula, darle más rigidez en este eje, cosa de incorporar áreas como esta, como la de los perfiles, a los efectos de que no se produzcan inestabilidades producto de la compresión que se da en este sector y no se produzca inestabilidades en la parte inferior de la ménsula. Esas inestabilidades producen, pandeo o abolladura de esta ménsula en este sector, si no tuviera esta rigidez. Entonces, lo que hace es un efecto de funcionamiento monolítico, es decir, está funcionando para que esto se transforme en un todo respecto a la inercia que tiene que tener para soportar la compresión de esta ménsula este tramo. Y bueno, ¿cuáles serían las cargas a trabajar? Bueno, esto les recuerdo cuando estudiamos la inestabilidad flexional, que había un corte ideal, que era el 2% de la carga crítica, que es lo que tenían que tomar el resbalamiento de las uniones, y con este corte habría que verificar estas uniones. Pero finalmente lo constituyen para cargas menores que la carga crítica,
Los bulones dispuestos en esta sección hacen al funcionamiento monolítico y en general lo que se hace es colocarlos con la misma sección que tienen los tornillos eh, cercanos para no tener confusiones respecto al montaje. A partir de aquí vamos a ver entonces cómo funcionan los pernos. En principio a tracción y después en corte. Vamos a ver cómo funcionan los pernos a tracción. Y para eso muestro acá un ensayo de lo que es un bulón, ensayo de un bulón a tracción de 7 octavos, calidad A325, con esta longitud de agarre. Esto se ensaya y la respuesta es esta curva que ustedes tienen acá. Se inicia en forma lineal, esta obviamente es el eje de las tracciones, la carga en toneladas total, y esta es las deformaciones, obviamente. Y se ve inicialmente un comportamiento lineal hasta que se supera la carga de tracción mínima, que es el 70% de la carga última. Los tornillos se especifican para trabajar por lo menos a una carga superior al 70% de la carga última, que es este punto. Y se supera eso, ya se pierde la linealidad y empieza un rango de deformación inelástica con una fuerte elongación. Y finalmente, bueno, hay una carga de tracciones especificada que se supera, en general superan por algo, pues la carga que se garantiza es esta 25.3 para este tipo de bulón y el 70% es esta, la tracción mínima especificada. Bueno, ¿cómo funcionan los pernos solicitados a tracción? En principio quiere decir que antes que esté la carga P, la carga externa P, hay que colocar, hay que montar la pieza. Cuando uno coloca y monta la pieza, bueno, hay una carga de ajuste. Hay una carga de ajuste. Nosotros tenemos que ajustar los tornillos. Y cuando ajustamos los tornillos, hay una tracción en el tornillo y hay una compresión entre placas, que ahora vamos a ver. Y entonces, la pregunta es, ¿a qué carga va a estar sometida cuando yo le aplico la carga P? ¿Cuál es la carga final que vamos a obtener? ¿La carga de ajuste, la carga externa o la suma de ambas cargas? Eso lo vamos a ver en la fotografía siguiente. Acá tenemos el comportamiento de cómo funcionan las cargas a tracción en los bulones. En esta ilustración tenemos la situación inicial, la situación del montaje. Lo primero que se hace es se monta el tornillo. ¿Qué quiere decir que se monte? Se ajusta. Al ajustarse, nos queda el tornillo sometido a una tracción inicial, el vástago del tornillo está sometido a una tracción T sub I inicial y las placas se comprimen. El sistema está autoequilibrado. Es decir, las placas tienen esta fuerza de contacto C provocada por esta tensión inicial que es bastante mayor al área del tornillo. Las zonas comprimidas en general se puede, bueno, depende del espesor de la placa, depende del diámetro del bulón, pero en general se puede suponer, las experimentaciones han demostrado que son aproximadamente 7 a 10 veces el área del vástago. En las áreas comprimidas se las puede suponer 10 a 10 veces más o menos el área del tornillo. Y por lo tanto, la rigidez de la placa es muy superior a la rigidez del tornillo. Ahora bien, una vez que tenemos este estado autoequilibrado, aplicamos la carga externa, P. Esta es una carga externa. ¿Qué nos produce esta carga P? Bueno, esto lo vemos acá en este gráfico abajo a la izquierda. La situación inicial está acá conformada por este eje vertical de ordenadas que es el eje de las fuerzas, de los esfuerzos.
los esfuerzos de compresión y de tracción. Las compresiones de tracción. Nuestra situación inicial está acá. Los ejes de las abscisas hacia la derecha es la elongación en el perno, y hacia la izquierda es la elongación de las placas. El comportamiento está dado por estas rectas que están acá inclinadas. Esta para el perno y esta para las placas. ¿Por qué esta está más inclinada que esta? Por lo que acabo de decir, que la placa, al tener más área colaborante, es más rígida. Al ser más rígida, la respuesta es con una pendiente mayor, es decir, necesito más carga para producir una deformación. El perno es más elástico, por lo tanto su recta es más apaisada. Entonces tenemos estas dos diferenciaciones. Bueno, una vez que estamos en esta situación con el sistema autoequilibrado, aplicamos la carga P. ¿Y P cómo se absorbe? Bueno, P se absorbe de dos maneras. P nos produce una reducción de la tensión, de la presión de contacto, y una sobretensión en el perno. Sobretensión en el perno. ¿Son de las mismas magnitudes? No. La rigidez, al ser la rigidez de la placa mayor a la rigidez del perno, la descompresión de las placas es mucho más importante que la sobrecompresión del perno. Y esto se ve en este gráfico. Acá el gráfico, esto es la carga externa aplicada y esta es la tensión en el perno. Para carga aplicada 0, es en el momento del montaje, tengo la carga inicial, el T inicial, la tensión en el perno inicial. En la medida que voy aumentando la carga, una parte menor lo absorbe el perno, muy menor. Fíjense que acá crece un 10% nada más, hasta llegar a este punto. Acá en este punto se separan las placas. Y cuando se separan las placas, obviamente no hay más compresión o presiones de contacto que absorber, y por lo tanto un aumento de la carga aplicada es igual al aumento de la fuerza del perno. Por eso la recta es a 45 grados hasta que finalmente ocurre la falla. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Finalmente, que la falla se produce por la carga, el valor de la carga aplicada a P, porque el valor de la carga en el perno es la carga aplicada a P y no tiene que ser función de la precarga inicial o de la carga de ajuste. O sea, no importa cuánto es la carga de ajuste, lo que importa es el valor de la carga aplicada, porque esa es la que va a producir la rotura en el perno. Veamos ahora entonces el comportamiento de los pernos a corte. ¿Cómo es el comportamiento de los pernos a corte? Y para eso estudiamos este empalme que se ve acá desarrollado, donde, bueno, acá faltaría dibujar o representar un esfuerzo de tensión, en este sentido, axial, y estos son los sujetadores que se producen en el empalme, esta longitud A, que es la deformación que se produce en esta longitud A. Si analizamos esta relación entre el esfuerzo en el empalme respecto a la deformación, en estas condiciones de las barras sometidas de los pernos sometidos a corte, vamos a encontrar una historia de cargas de este tipo. En principio hay una respuesta lineal hasta que se alcanza el deslizamiento, es decir, hasta que se vence la fuerza de roce. ¿Quién es el que produce esta fuerza de roce? Bueno, estos tornillos, al ajustarse, presentan una compresión entre las placas. Esa compresión entre las placas, multiplicada por el coeficiente de roce, hay que vencerlas. Hay una fricción inicial que hay que vencer. Esta primera etapa del comportamiento. Son cargas transferidas por fricción. Si yo de alguna forma ajusto más estos tornillos, este umbral lo voy a levantar más y el comportamiento friccional es más importante. Si no ajusto los tornillos, si no garantizo el ajuste de los tornillos, este umbral puede quedar más abajo
puede quedar más abajo, con lo que tengo este deslizamiento. ¿Este deslizamiento qué es? Es el desplazamiento del tornillo hasta posicionarse frente al agujero. Las normas establecen que el diámetro del agujero, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, es aproximadamente 2 milímetros, un 16avo de pulgada mayor que el diámetro del perno. Este desplazamiento tiene que ver con esa diferencia entre el diámetro del perno y el diámetro del agujero. Y entonces este comportamiento se presenta en este tipo de uniones con un deslizamiento que es bastante indeseado en algunas estructuras, por ejemplo en puentes donde se puede haber variaciones de la carga de positiva a negativo, y entonces esto puede tener un juego bastante peligroso. Entonces este tipo de pernos, los pernos de tipo aplastamiento, los que se cumplen en la etapa 3 y 4, no son convenientes, y los que son convenientes son los que trabajan con carga transferida en fricción. Entonces, se produce este deslizamiento, pero no deja de seguir tomando carga, porque producido el deslizamiento, uno sigue cargando y sigue tomando más carga, esta vez por un comportamiento de carga transferida por aplastamiento. Es decir, que el bulón se aplasta contra las chapas y sigue tomando carga hasta que finalmente falla en esta etapa 4 por aplastamiento. Este es el comportamiento general de los bulones sometidos a corte. Dos etapas básicamente, una etapa de fricción y una etapa de aplastamiento. Según sea cómo ajusto los bulones, es donde voy a estar posicionando este umbral de deslizamiento. Aquí estamos mostrando los pernos solicitados a corte. Para corte simple es este caso, y para corte doble es este caso. Fijémonos un poquito en detalle del corte simple, que es este. En el corte simple hay una excentricidad en la transferencia de la carga que está dada por este espesor. Es menor, pero existe. Y entonces la condición de equilibrio se da por esta situación. La carga a tracción tiende a alinearse y entonces se deforma en este sentido. Para evitar esto, lo que se prescribe es que se deben colocar más de un bulón, o sea que con un bulón no se puede solucionar en línea, obviamente, más de un bulón en línea. Entonces hay que colocar dos bulones para mantener este eje recto. En cambio, en la unión de corte doble, no hay excentricidad en la transferencia de carga. Fíjense que esta carga P continúa en su eje después de la transferencia de carga, porque el equilibrio entre estas dos cargas también está en el mismo eje. No hay excentricidad de carga. Pero obviamente hay veces que se puede hacer esta solución con corte doble y hay veces que no se puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, y estas, las que se dibujan ahí, las tensiones, el paquete tensional que se ve dibujado ahí, son las tensiones causadas por el aplastamiento. El aplastamiento es el aplastamiento del tornillo en la placa. Entonces lo que hay que verificar es la capacidad de resistencia de la placa. Finalmente hay que verificar las dos resistencias. La resistencia en el corte en el tornillo en esta sección y la resistencia en el aplastamiento de la placa. El corte del tornillo va a depender del área del tornillo y de la calidad del tornillo. Y el aplastamiento en la placa va a depender del espesor de la placa y de la calidad de la placa. Son dos roturas que vamos a tener que analizar en forma conjunta y como siempre, la menor de ellas va a ser la que sea la crítica. Esta filmina es solo a título ilustrativo y para ver cómo se hacía antiguamente la verificación en tornillos.
La incluyo acá porque nos refleja un poco el comportamiento de los tornillos. Y fíjense, acá nos da para las distintas calidades de los tornillos, principio roblones, tornillos calibrados, después tornillos de mayor calidad, el distinto comportamiento a corte por un lado, corte en el tornillo, y a aplastamiento, lo que él considera acá compresión sobre las paredes del agujero, aplastamiento. Estas dos tipos de rotura hacen a lo que es el comportamiento al corte. Y después una tercera línea que corresponde a tracción, sigma z, siempre el valor de z en las tensiones en la norma alemana corresponde a tracción. Sigma z es tracción. Entonces hay dos comportamientos, dos tipos de rotura analizando a corte y una de estabilidad de rotura analizada para tracción. En función de esto daba las tensiones admisibles, que aquí están, y las secciones decisivas para cada uno de estos casos, en el caso de corte, de compresión y de tracción. Esta filmina, también de la norma DIN, nos daba cómo es la verificación básicamente de los tornillos, de la capacidad resistente de los tornillos y cómo es su mejor condición de eficiencia. Fíjense, tenemos aquí expresados los tornillos en cuanto a las dimensiones del diámetro. Diámetro 10, milimétrico 10, 12, 16, 20, 22 y así sucesivamente. Tenemos las resistencias debidas al corte simple y corte doble, haciendo la cuenta de multiplicar del área multiplicada por la tensión. Y después la posibilidad de aplastamiento, la capacidad de aplastamiento para las distintas espesores de chapa, arrancando con 4, 5, 6 milímetros, 7, 8 milímetros, hasta 20 milímetros de espesor de chapa. También las capacidades para los distintos bulones, porque el aplastamiento tiene que ver con el diámetro y con el espesor de T multiplicada por la tensión de aplastamiento. Entonces eso nos da una capacidad resistente. Y fíjense que las mejores condiciones para corte simple se dan en esta condición, es decir, que cuando la rotura por corte y por aplastamiento son equivalentes, y a corte doble para esta condición B de rotura. Entonces nos está señalando cuáles son las mejores relaciones entre el diámetro del vástago y los espesores de la chapa. En este sentido yo les puse acá la relación óptima entre el diámetro del bulón y el espesor de la placa en corte simple. Está expresada por esta expresión. El diámetro es la raíz de 5 veces T menos 0,2 en centímetros. Habría que poner más o menos en este orden, para predimensionar, ¿cierto? Para predimensionar un bulón, una vez que uno tiene, en general lo que se tiene es el espesor de la placa y lo que tiene que determinar es el diámetro del perfil. Entonces uno arranca predimensionando con este diámetro aproximado, esto para corte simple. En perfiles laminados hay que considerar que los diámetros muchas veces son condiciones de la matricería y bueno, ahí se imponen diámetros máximos que más de eso no se puede aplicar, entonces hay que verificar el diámetro del agujero máximo en las tablas de los perfiles. Para la resistencia a tracción, esta tabla provee las capacidades a tracción también que vienen dadas acá para los distintos valores de diámetros. Esto es, les vuelvo a repetir, esto es la norma DIN, esto no es lo que vamos a ver, pero es bastante ilustrativo y representativo de cómo se calculaba antes y cuáles eran las mejores condiciones para balancear aplastamiento con corte. Veamos entonces a partir de aquí cómo es la verificación que propone la especificación AISC 360 del 2010 para los bulones calidad ASTM, A325 y A490. La distinción de este tipo de bulones, bueno, se marca ahí en esta filmina. Ustedes
los bulones vienen ya estampados en su cabeza las calidades. Acá tienen grabado la calidad 325 con el sello del fabricante. Y tienen especificadas, bueno, como habíamos dicho, el diámetro y el largo del perno y la calidad son los que definen la calidad de los pernos. Pero también vienen especificadas las arandelas y las tuercas en las calidades requeridas compatibles con las distintos tornillos, arandelas y tuercas. Vamos ahora sí a ver cómo la norma ISC 360 del 2010 asume el criterio de verificación de pernos, en principio para los pernos de apriete ajustado, es decir, los bulones tipo aplastamiento. Y después vamos a ver los tipos fricción. Lo que fija la norma es determinar la resistencia de diseño a tracción y a corte de la misma forma, con esta expresión J31, expresada con la tensión de tracción nominal o la de corte nominal, FN, la norma FN, por el área bruta del perno. FN por el área bruta del perno. Para tracción será la de tracción y para corte será la tensión de corte nominal. A esa la multiplica por 0,75 para tener la resistencia de diseño en cada caso. En esta tabla tenemos básicamente lo que son las tensiones de tracción y de corte nominal. Las tensiones de tracción y de corte nominal para aplicar a la fórmula que habíamos visto anterior, la FNT y FB sub T. Quiero significarle que acá hay un error en la tabla del perfil, que es, bueno, han puesto FNT, en rigor es FB sub T. Aplicada a las distintas calidades de los pernos, arrancando por el perno, un tornillo común, un A307, y después creciendo en calidades, ¿no? Entonces tenemos tensiones para tracción y tensiones para corte, que tienen que multiplicar al área transversal del bulón, al área bruta del bulón. Fíjense que en el caso de corte, hace una distinción cuando la rosca está excluida o está incluida en el plano de corte. Hay circunstancias en que la zona roscada está incluida en la parte del corte y entonces hay un debilitamiento, y entonces esto la norma lo tiene en cuenta y considera esta disminución de este 3.800 respecto a 4.780 por la circunstancia en que el plano de corte está en la zona roscada. Si aseguramos que el plano de corte no esté en la zona roscada, bueno, podemos aplicar una tensión un poco mayor. Fíjense que esta variación no se presenta para tracción porque obviamente es lo mismo, no depende del plano de corte. En el caso de los pernos A490 sucede lo mismo, hay una diferencia acá, pero tampoco no hay esa diferencia en este sector. A la verificación por corte en el tornillo hay que verificarle el aplastamiento. El aplastamiento está expresado en esta fórmula. Básicamente 2,4 veces el diámetro del bulón por el espesor de la placa, por la retención última del material, de la placa. Tensión última de la placa. Esta expresión es el comportamiento al aplastamiento que nosotros tenemos que considerar, que además suma otro componente que es la resistencia al desgarramiento para cubrir posibles fallas o defectos en el diseño de cuando los bulones están cerca a los bordes de los empalmes. Esta longitud LC es la longitud, la distancia libre en dirección a la carga entre el borde de la perforación y el borde adyacente del empalme.
Es decir, que estamos verificando con este término la posibilidad del desgarramiento que tiene que ver con esa longitud del borde al agujero por T, también por porque es el desgarramiento de la placa por la tensión última de la placa. Esta es las resistencias nominal que tenemos que ver para cubrir tanto el aplastamiento como el desgarramiento. Para el caso particular que tengamos una interacción entre tensiones de tracción y tensiones de corte, bueno, tenemos acá, la norma nos provee la posibilidad de resolverlo. Tenemos aquí en ordenadas la capacidad a tracción, en abscisas la capacidad a corte. Esto, digamos, se limita por lo que habíamos visto de las propias capacidades intrínsecas individuales de cada una. La capacidad de corte aquí, la capacidad de tracción acá, está limitada por estas barras. En los casos en que ambas tensiones, ambas solicitaciones sean importantes, que es este conjunto de puntos que pueden caer por acá, bueno, la norma acota con una recta, que es esta recta que pasa acá, que es esta función, f'nt, que tiene ordenada el origen 1.3 de la tracción, es decir, está acá es 1.3 la ordenada de origen, y representada por esta fórmula J3a, nos da la solución y el acotamiento en esta recta, que de alguna forma asemeja a los resultados obtenidos en los ensayos, que es esta curva punteada. Es decir, con esta interacción se resuelven las zonas en las cuales participan los términos de tracción y corte de carácter importante. Cuando son chicos, la interacción es chica, bueno, valen las componentes individuales de cada uno. En esta filmina se muestran algunos datos constructivos que nos da la norma, en principio respecto a las dimensiones de los agujeros, de las perforaciones que hay que hacer. Y acá se fijan para los agujeros normales, los agujeros estándar, los que necesitamos hacer comúnmente nosotros, es en función del diámetro del bulón, cuál sería el diámetro del agujero estándar. Y en general ustedes ven que acá hay un crecimiento en un 16avo de pulgada. Es decir, el agujero tiene que ser un 16avo de pulgada mayor que el diámetro del perno. Un 16avo de pulgada es aproximadamente 2 milímetros. Eso para tamaños en pulgadas. Para tamaños en milimétricos, bueno, más o menos lo mismo. Fíjense acá, el 16 al 18, 20 al 22 son 2 milímetros la diferencia entre el diámetro del perno y el diámetro del agujero. Estas otras tablas auxiliares nos dan las dimensiones de las longitudes recomendadas hacia los bordes, las distancias mínimas a los bordes de los agujeros, a los bordes de los perfiles o de las chapas de empalme. En general, estas son las distancias de empalme para este tipo de bulones, ¿no? Acá se expresa el diámetro del perno, esta es la distancia que hay que dejar desde el borde del perno hasta el borde de la pieza del empalme. Esto para dimensiones en pulgadas, esto para dimensiones milimétricas. Veamos ahora el caso de la verificación de pernos de deslizamiento crítico, es decir, aquellos pernos que se comprometen a funcionar con fricción. En este sentido, también aclarar que estos tipos de pernos son de mejor calidad o mayor calidad y se prescriben exclusivamente para obras de importancia en contraposición a los de aplastamiento. Les recuerdo que los de aplastamiento tenían una suerte de juego en el sentido de cuando se invertían cuando existe la posibilidad de inversión de cargas, existe un juego indeseado en el deslizamiento
de los pernos hasta apoyarse con las cabezas de las chapas. Entonces, para algunas circunstancias, las de obras relativamente importantes o obras en las cuales se pueden invertir los esfuerzos, son desechados los bulones de tipo aplastamiento y se prescriben estrictamente la utilización de pernos de deslizamiento crítico o fricción. Bueno, dicho esto, veamos entonces cómo la norma considera la verificación de este tipo de pernos. En principio, la norma prescribe cuál tiene que ser el esfuerzo a aplicar, la carga de ajuste a aplicar. Entonces aquí está dada la pretensión mínima de los pernos en esta condición T sub B para pernos con dimensiones en pulgadas y pernos en condiciones milimétricas. Fíjense que acá tienen para cada tamaño de perno, en función de las calidades de los pernos, A325 o A490, la carga en toneladas que hay que aplicar en cada perno. Por ejemplo, un perno de 1 pulgada tenemos que traccionarlo a 23,13 toneladas en calidad 325 y a 29,03 en calidad A490. Bueno, lo mismo se prescribe para las uniones milimétricas en función de A325M, en este caso por ser milimétrica, y A490M. Es decir, hay que garantizar este esfuerzo de apriete, de tensión en el tornillo. ¿Cómo se garantiza esta condición, esta carga? Bueno, con distintas metodologías, y acá presentamos algunas. En principio, las llaves calibradas existieron y existen ahora, cada vez con alguna mayor suerte de novedad, algunas maquinarias en las cuales inicialmente se medía el par torsor que aplicaba las llaves dinamométricas. Las llaves miden básicamente el esfuerzo de torsión que se aplica en el perno, que no es lo mismo que el esfuerzo de tracción, obviamente. Pero bueno, dan una imagen de que se puede con esto equiparar una con otra carga. Es proporcional, tiene que obviamente estar calibrada justamente a estas condiciones para asegurar estos valores. Después están los indicadores directos de tracción, que son unas especie de arandelas con algunas salientes, que las vamos a ver ahora. Después están pernos con control de tensión. Hay determinados pernos en los cuales, llegada a la tensión requerida, emiten una especie de señal con una pintura y que hacen que, bueno, que predicen que ya está tensionada a la carga especificada en la pieza. Y después, finalmente, el más utilizado, que es el método del giro de la tuerca, es decir, dar una fracción de giro, porque dando un giro determinado, el giro tiene que ver con el paso de la rosca. El paso de la rosca es una dimensión de la tracción a que se solicita al perno, y eso da una idea, la elongación esa nos da una idea de la carga, o es proporcional básicamente a la carga, al menos en el régimen elástico, a la carga aplicada en el perno. Esto es lo que vamos a ver. La necesidad que cubrir es que los tornillos a fricción deben apretarse al 70% o más de la resistencia a tracción mínima especificada. Es decir, P sub B tiene que ser mayor a 0,7 de área bruta por la tensión última del tornillo. Esto es lo que hay que garantizar. En esta filmina mostramos los indicadores directos de tracción, que son esas arandelas que tienen unas especies de protuberancias, y con unas calibres podemos medir las separaciones para las distintas condiciones de apriete. En la medida que ajustamos más, el apriete nos va deformando, si se quiere, este vástago, y entonces es una medida también, una medida directa de tracción en el perno. Otra condición es el método de giro de la tuerca. ¿Cómo funciona esto? Bueno, colocar inicialmente en una posición ajustada, es decir, dar algunas suerte de aprietes menores
y mantener a toda la unión en conjunto, a toda la unión en conjunto en una condición inicial de carga. Una vez que está en esta posición denominada ajustada, dar una fracción de rotación, puede ser un tercio, un medio o 2/3 de la vuelta, en función del largo del perno medido entre longitudes internas longitudes de apriete, es decir, las longitudes internas que entre la cabeza y la tuerca. En función de eso y esta longitud tenemos una idea de cuánto es la deformación practicada, y con esto generamos una deformación que nos permite identificar que estamos en esta zona de la curva y por lo tanto superar la carga de prueba especificada como el 70% de la carga última. Queda resistencia porque todavía hay una deformación muy importante para llegar a la carga de rotura, por lo que el método de giro de la tuerca también es un método que se utiliza bastante y está dentro de los más usuales. Una de las consecuencias de este tipo de apriete que superan las condiciones elásticas es que no se pueden reusar los bulones, es decir, una vez que se han instalado, no se pueden reinstalar. ¿Por qué? Porque se supera la condición de elasticidad y se pasa al rango inelástico, entonces una descarga o varias descargas hacen variar o disminuyen la capacidad de apriete de los pernos. Entonces se prescribe, justamente por estas condiciones, que no se permite el reuso de los pernos de alta resistencia. La capacidad al corte de los pernos de alta resistencia vienen expresados por esta fórmula, J34, en donde la resistencia nominal es función básicamente del coeficiente de roce y la pretracción, mu y T sub B. Pero además hay otros coeficientes más que lo vamos a ver. Entonces, primero hay que garantizar, por un lado, el apriete con T sub B en las condiciones que habíamos indicado en las filminas anteriores. Y por otro lado, hay que preparar la superficie de modo de conseguir este coeficiente mu. Y en ese sentido, según sea la clase de preparación de la superficie, tenemos dos clases, la A y la B, en la cual la más utilizada es la A, con un coeficiente mu 0,30, en donde se acondiciona la superficie entre las placas a esta situación, y en donde se asegura este coeficiente de deslizamiento crítico de 0,30. Entonces, mu es el coeficiente de deslizamiento, T sub B es el coeficiente de apriete que depende del tipo de bulón y de la calidad del bulón. Después tenemos este otro coeficiente que es un multiplicador, en general es un 13%, 1.13 es un multiplicador que tiene en cuenta que en rigor los ajustes en las uniones, en el conjunto de uniones son superiores a las mínimas especificadas, y entonces ese 13% considera esos grados de mayoración de las cargas reales respecto a las cargas especificadas. El valor H sub F es un coeficiente o factor de relleno que tiene en cuenta alguna suerte de placas adicionales cuando hay un cambio de espesores en las placas, que muchas veces no lo hay, por eso muchas veces este valor de HF toma un valor 1. Se llama rellenos aquellas placas que de alguna forma hacen cuerpo para mantener un determinado espesor. Y finalmente N sub S, que nos está indicando la cantidad de planos de corte. Obviamente, si el corte es simple, NS es 1, si el corte es doble, NS es 2. Bueno, con esto podemos determinar básicamente la resistencia al deslizamiento aplicándole los coeficientes
bueno, de disminución de resistencia que se analiza. Bueno, en esta filmina están los coeficientes que habíamos comentado en la filmina anterior, el multiplicador 1,13, la tracción mínima especificada por el conector y el factor de rellenos, que en general es 1, pero a veces puede haber 2, puede haber otro un poco inferior, en general son inferiores a 1 en todos los casos. Y el número de planos de deslizamiento, que puede haber 1, 2 o más, pero en general es 1 o 2. Por último, en el caso de tener una interacción entre corte, en los esfuerzos debidos al corte y los esfuerzos debidos a tracción, obviamente sabemos que la tracción disminuye la pretensión entre las placas y entonces al disminuir la pretensión hay una disminución de la fuerza de fricción. Y bueno, la norma eso lo considera con este coeficiente K sub SC, que tiene en cuenta la carga de tracción y la carga referida a la carga especificada. Y entonces presenta esta disminución de esfuerzos a la fórmula principal que habíamos visto anteriormente de corte. Esta es así como se interpreta la interacción en las piezas en los bulones tipo fricción. A modo de síntesis y de resumen de todo lo que habíamos visto respecto a las verificaciones que pide la norma, exige la norma, en esta tablita hemos volcado para los distintos tipos de esfuerzo, tracción, corte y tracción más corte, y para los distintos bulones, aplastamiento y fricción, las verificaciones que hay que hacer. Con esto simplificamos un poquito todo lo que hemos hablado hasta ahora y quedamos expresados, bueno, en estas 6 posibilidades, la total verificación de lo que hasta aquí hemos hablado. Fíjense que para el caso de tracción es la misma para los dos casos porque no hay variación para tracción respecto a que si un bulón es tipo aplastamiento o tipo fricción, porque esto tiene que ver con el comportamiento a corte, no a tracción, por lo tanto esto es lo mismo. Y respecto a corte existen las verificaciones de corte en el tornillo y de aplastamiento y desgarramiento. Y acá también existen las verificaciones al corte en el tornillo, expresado de esta forma, con el vencimiento de la fricción, pero también aplastamiento y desgarramiento. Y después las interacciones hechas en las formas particulares en cada uno de los casos. Pues esta con F'NT y esta con el coeficiente KSC que de alguna forma disminuye la resistencia nominal. Bueno, con esto terminamos esta primera parte de uniones abulonadas. Hasta aquí hemos visto entonces los comportamientos de un perno, es decir, cuál es la capacidad resistente de un perno. En la parte 2, que vamos a ver a continuación, en otro PowerPoint, vamos a analizar el comportamiento de las uniones, es decir, del conjunto de pernos para distintas cargas accionando en distintas situaciones, cargas centradas, cargas excéntricas en el plano, cargas excéntricas fuera del plano. Así que bueno, les agradezco la atención y nos vemos en la próxima. Gracias.